Ya está grabando. Ya, entonces lo primero que vamos a ver es este ejercicio de acá. ¿Se ve bien ahí el zoom o le hago más zoom? ¿Qué dicen? Yo- a mí me parece que Todo sí. bien. Ya, dale. Ya, entonces el ejercicio acá nos dice, a partir del circuito de la figura 1, utilizando leyes de Kirchhoff, leyes de Ohm y reducción de circuitos, determine la corriente I1 y la tensión Vg. Reducción de circuitos se refiere a que reduzcan la resistencia hasta que les sea útil. No a veces les piden que reduzcan todo a una pura resistencia y una fuente, pero otras veces conviene reducir ciertas resistencias para como ahorrarse pasos, ¿ya? Que eso es lo que se trata de plantear en este ejercicio. Entonces, en este ejercicio, como ven, nos dan dos corrientes, nos dan esta corriente IB que circula por acá arriba y nos dan IA que circula por abajo. Nos piden el valor de la fuente de corriente y además nos piden la corriente I1. Ah, nos piden los dos datos de esta fuente, ¿ya? La corriente, tanto la corriente como la tensión. Entonces, lo primero que pueden hacer es reducir la resistencia en serie que tienen arriba. Todos saben identificar serie paralelo, ¿cierto? Me imagino que sí. ¿Ya? La resistencia en serie paralelo. Bueno, esta está en serie porque no las separa un nodo entre sí, ¿ya? Están una al lado de la otra. Están como en la misma rama. Donde pase la misma corriente, está en serie. Todo lo que tenga la misma corriente, está en serie, ¿ya? Entonces, si acá ven que la corriente no puede irse al llegar a este nodo. Tengo un puntero acá, ¿o no? Acá. La corriente al llegar a este nodo no tiene un camino distinto que ir, o no se puede dividir en dos o en tres, quiere decir que circula todo por la misma rama de arriba, y lo mismo con R2. Por lo tanto, tienen la misma corriente y están en serie, ¿ya? Y como están en serie, se pueden reducir directamente con la suma en serie, que es sumar algebraicamente una con otra, que es lo que aparece acá arriba, ¿ya? Luego ven que de dónde pueden sacar más información. Tienen dos valores de corriente, tienen la corriente acá arriba y tienen la corriente acá abajo. Entonces, si llegan a hacer un LKC acá, de las tres incógnitas, porque son tres ramas, ya conocen dos y la tercera la pueden saber fácilmente. Entonces, al hacer el LKC, les quedaría, sale la corriente IB, sale la corriente IA del nodo, salen porque este sentido está impuesto en el ejercicio, ¿ya? Está impuesto, el ejercicio ya viene con ese sentido dado, entonces tienen que respetarlo. Como salen esas dos y entra el nodo IC, porque también está dado. Y ahí basta con sumar, que da 6 amperes la corriente IC, ¿cierto? Entonces, ¿para qué les sirve eso? Si ven acá, ¿cómo pueden calcular el VG? El VG lo pueden calcular al realizar un LKB acá, ¿ya? Al realizar ese LKB, van a ver que les da que es B1 más BR4 más BG, porque la polaridad está dada ya desde el ejercicio, desde el enunciado, y acá tendrían que tener cuidado con la polaridad del R6. Como la corriente está entrando por el lado izquierdo de la resistencia, el más va en ese lado. Así sería, BR6. Para poder ocupar este valor de corriente, ¿ya? Más sería menos, porque vengo por acá arriba, menos BR6. Y todo eso igual a 0. Entonces reemplazan, este es 80, este me equivoqué yo, este es menos más. Este también es un menos. ¿Cómo borro? Acá me equivoqué yo. Acá es un menos porque la corriente está entrando por el lado derecho de R4. Entonces acá está el positivo, ¿ya? Acá es un menos. Y acá también es un menos. Perdón, ahí sí. Menos B1 porque este es así, ¿cierto? Entonces sería menos 4 por
IC, que IC dijimos que vale 6, más BG menos 12 por 4, igual a 0. Que me imagino que es lo que está planteado acá. Sí, acá está planteado. Entonces, al reemplazar y despejan VG, les da que VG es de 152 volts. Completaron una incógnita. ¿Qué más pueden hacer? Acá, en este lado de acá del circuito, tienen dos resistencias que están en serie, ¿cierto? Porque ambas poseen la misma corriente, que es ID en este caso. Entonces, se reducen y les da, sería 6 más 10 serían 16, ¿cierto? Entonces, estas dos sería una pura resistencia de 16 ohms, ¿cierto? No les quiero rayar encima para no molestar tanto, eso se lo voy a ahorrar mejor. Entonces, si suman estas dos les da 16, si suman estas dos. Luego, nos piden calcular esta corriente. Entonces, para calcular esta corriente es necesario realizar un LKC acá, ¿cierto? Esa es la que nos piden, ¿cierto? Sí. Entonces, esta corriente, donde puedo hacer el LKC, se lo voy a hacer acá al lado. El LKC de acá, del nodo 2, sería LKC 2, sería sale I1, sale IC, y pongamos que entra una corriente de IX, ¿cierto? Y 1 es lo que quiero, y C lo conozco, y X me falta por calcular, ¿cierto? Entonces, para poder calcular esta corriente, puedo realizar un LKC acá también, porque ID no lo conozco, e ID sí. Pero, ¿cómo puedo conocer ID? Ya, tienen varios caminos, pueden hacer LKC acá y todo el tema, ¿ya? ¿Cómo puedo conocer esta corriente? Puedo realizar un LKB por la parte de afuera. No me queda circuito, así que esperen un segundo, se los voy a copiar y pegar en otro lado para hacer ese LKB. Eh, Tengo que cambiar la pantalla. Ya ahí está. Ahí sí ven la pantalla, ¿cierto? Ya. Entonces, yo les decía que hacer un LKB por la parte de afuera, es decir, hacer un LKB por todo la rama por la malla de afuera. Esto se puede hacer, ¿ya? Lo único que tienen que hacer para hacer un LKB es partir en un punto y terminar en ese punto. Ya pueden hacer los recorridos que quieren. Pueden hacer, no sé, un recorrido acá así, pueden hacer otro así, así, pueden, y eso serían todos los recorridos que pueden hacer. Pueden hacer partir acá, ir así, partir por acá, irse arriba, todo. Pueden hacer distintos LKB. Lo ideal, lo que tienen que hacer es, donde empiezan tienen que terminar, ¿ya? Ups, ahí sí. Entonces tenemos el LKB. ¿Y cómo quedaría? Sería menos B1 partiendo de acá. Menos B1, la corriente IB va en este sentido, por lo tanto estas quedan polaridad, con esta polaridad. Esta queda así. Estas con ID quedarían así, más menos, y esta quedaría más menos. Y esta de abajo ya la conocíamos, que tenía la polaridad más menos. ¿Cierto? Entonces sería menos B1 más BR3 más BR1 más BR2 más BR8
más BR7 más BR6, ¿cierto? BR6. Y eso es igual a 0. B1 lo conocemos, ¿cierto? Que es 80. 80 y está negativo, lo paso hacia el otro lado. BR3 y BR1 y BR2 los conocemos, ¿cierto? Que sería, si suma la resistencia, sería 24. Sería 24 por la corriente, que la corriente es 2 amperes, ¿cierto? La resistencia de abajo, no conocemos su corriente, por lo tanto serían con incógnitas. Serían 10, 16 y D. Y BR6 lo conocemos, que sería, me equivoqué, este es negativo. Entonces negativo queda en este lado con el 80. Sería 4 por 12, sería 80 más 4 por 12. ¿Cierto? Y esa sería nuestra ecuación. 4 por 12 serían 48, serían 128 si no me equivoco. Es igual a 48 más 16 y D. Ah, este se me va con este. Entonces me queda 128 dividido en 16. Es igual a ID. Y eso me da... ¿Cuánto es 128 dividido en 16? Me da 8. Si alguien me confirma, porfa, o me corrige. Ya, nos dio esto. Nos dio que es 8 amperes esta corriente. Entonces ahora yo con esta corriente y esta corriente puedo calcular la corriente IX, ¿cierto? Que la corriente IX sería entra y B sería el LKC acá, entra y sale ID e IX, ¿cierto? ID más IX. Por lo tanto, eso implica que IX, que alenta que IX es igual a IB menos ID. Y esto nos da IB vale 2 menos 8. Y eso es igual a menos 6 amperes. Recuerden que el signo negativo lo único que quiere decir que, como yo esta incógnita me la impuse yo, el signo negativo lo único que quiere decir es que en verdad la corriente va en el otro sentido. ¿Ya? Pero no afecta nada. Entonces, volviendo al LKC que teníamos anotado en el PDF, cambié de pantalla, no, por si acaso. Ahí sí. Volviendo acá a este LKC, perdón. Ah, ¿dónde me equivoqué? ¿Está mal? ¿Sería 5? ¿Dónde? Sorry, no lo estaba leyendo. ¿Dónde me equivoqué? ¿Alguien me confirma? ¿Dónde me equivoqué? Ah, verdad, sí, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Buena, gracias. Entonces, esa corrección es que la corriente no era 128, era 80, ¿cierto? 128, esto es 80, y eso es 5, creo. Entonces eso nos cambia el último LKC. Entonces, ID nos da 5 amperes, y acá, me equivoqué también. La corriente ya no es de menos 6 amperes, sino que es de menos 3 amperes. Sería 2 menos 5, sería menos 3 amperes. Ese sería, ¿cierto? Esta no creo, es que no quiero subirle este PDF todo rayado, como que me da lata. Pero le voy a subir el video, eso sí.
Entonces, eso sería el cambio. Y D sería menos 3 amperes. Y ahora sigo volviendo acá. Y me dio que IX es menos 6 amperes, ¿cierto? O sea, IX es menos 3 amperes y D es 5 amperes. Eso es. Entonces, volviendo al LKC de acá. Ah, bueno, acá en este desarrollo tiene otro LKC. Pero da lo mismo. Este LKC lo hicieron acá abajo. El que yo hice lo hice ahí arriba. Entonces tuve que sacar en incógnita más. Pero nos daría que I1 es igual a IX menos IC. Y eso sería igual a que IX, dijimos que vale menos 3, menos IC, que IC lo teníamos calculado nosotros. IC vale 6. Y eso nos da menos 9 amperes. ¿Ya? Acá en el desarrollo tiene otro LKC. LKC en el nodo de acá abajo, en el nodo 4. Este sería el nodo 2, nodo 3, nodo 1 y este es el nodo 4. ¿Ya? Para que vean que pueden llegar al mismo resultado, da lo mismo de donde hagan los LKC. Siempre que tengan las ecuaciones correctas lo van a poder hacer. Y eso es, o sea, al final este ejercicio lo único que muestra es que se puede reducir un poco el circuito y que los LKB y los LKC siempre van a ser útiles para todo tipo de ejercicio. Pueden resolver todos los ejercicios con esas tres leyes. A veces les va a costar más, a veces menos, pero lo pueden hacer, digamos. ¿Ya? Entonces, eso sería con serie y paralelo. Igual creo que en la biblioteca que le subí yo hay más reducción de serie y paralelo. Pero esas son las más comunes, o sea, serie y paralelo es lo más fácil. Lo más complicado es delta estrella. Cuando yo di TO1, que yo lo di con el profesor Hermosilla, y estaba solo él no pregunta esto en la prueba, nunca pregunta delta estrella. Pero el profe que sí los pregunta y le gusta preguntar harto es al profe Francisco Alonso. Así que yo creo que se los va a preguntar. Así que igual es bueno que lo veamos. Ya, acá está el ejercicio 2. Entonces dice, a partir del siguiente circuito, determinar la resistencia equivalente vista desde los nodos A y B, ¿ya? Que equivale a como conectar un multímetro acá y acá y calcular la resistencia equivalente, ¿ya? Si bien acá no tienen nada en serie ni en paralelo, tienen estas tres de acá, las que están encerradas en un círculo, que R3, R4 y R6, esas están en delta o en pi. Si no ven el delta, lo que tienen que hacer es como juntar este nodo de acá, juntarlo con este, y lo llevan al medio. Entonces les quedaría como así, así, y ahí está. Este sería R3, y este sería R6, ¿ya? Por si no veían el delta. Pi también le llaman a esa transformación. Pi y delta es lo mismo, triángulo. Y la otra es estrella, ¿cierto? Entonces, si ustedes realizan la transformación de delta estrella en este grupo de tres resistencias, las van a poder... la estrella que les resulte va a quedar en serie con esta, la otra va a quedar en serie con esta, las van a poder sumar, y después le va a quedar la otra en serie pero por afuera, ya que es lo que se muestra acá abajo. Les voy a hacer el dibujo para que más o menos entiendan cómo se conecta después, porque eso para mí es lo más complicado. A mí me cuesta harto a veces ver eso, cómo quedan conectadas las estrellas después de la transformación. Entonces yo lo que siempre hago es este dibujito de acá. Este lo rayo acá. Este ahí, así. Que es el que sale en todas, para ver las fórmulas. Y me voy viendo los nodos. Por ejemplo, acá tengo que la de 10 ohms es R4, ¿cierto? Entonces esta es R4. Para respetar los nombres. R4, esta es la de 50 que sería R6. Y la otra es R3. Ya, entonces la resistencia que está entre el nodo 3 y el nodo 4, que sería esta de acá, entre el nodo 3 y el nodo 4, corresponde a
R3, según la nomenclatura que tenemos acá, ¿ya? Que por eso se van a enredar mucho si todo tiene R3 y R4. Entonces pongámosle esta A, B y C. A, B y C. ¿Ya? Entre R4 y R3 está RC. ¿Ya? Pueden ponerle la letra que quieran, mientras respeten lo de acá. A partir de este dibujo sacan las ecuaciones y les ponen la letra que quieren, pero traten de respetar este dibujo para que se aprendan una pura fórmula, ¿ya? Entonces les queda RC entre esos dos nodos, entre el nodo de R4 y R3, entre R4 y R3. Después les queda RB, sería entre los nodos 3 y 5. Este es R3, R4 y este es RC. Entre 3 y 6, perdón. ¿Cierto? Entre 3 y 6 les queda RB. Y este es RA. ¿Ya? Pues ocupan la fórmula, que es la que está acá. Creo que en la prueba se las muestran. No recuerdo si tienen que aprendérselo o no. Pero es a partir de este dibujo, se sacan estas fórmulas y pueden rellenar acá. Entonces una vez que rellenan, les quedan conectadas así. R3, este sería RC, este sería RA y este sería RB. Y ahora sí están todas con la misma letra para que no se confundan tanto. Y esa es la ventaja. Una vez aplicado el delta, estas dos les quedaron en serie. Las pueden reducir directamente, estas dos les quedaron en serie. Y a su vez, esa reducción están en paralelo entre sí. Entonces, esto después se va a transformar en un puro cable con una pura resistencia y la pueden sumar toda en serie después. Que es lo que sale acá. ¿Ven? Suman en serie estas dos, R2 con RC y R5 con RA. Les da 34 y 65. Y esas dos están en paralelo entre sí. Y para resolver el paralelo de dos resistencias, lo que tienen que hacer es la multiplicación, en este caso sería R2, R4, dividir la suma, ¿ya? Para que no tengan que andar haciendo 1 dividido en la resistencia equivalente es igual a 1 dividido en la suma de todas las resistencias. Si la hacen de una, la hacen corta. Esta les sirve cuando son de a dos resistencias. Si tienen más resistencias en paralelo, van agrupando de a dos y las van aplicando esta fórmula, por decirlo. ¿Ya? Entonces nos da que la resistencia equivalente de ese paralelo es de 22.32 ohms. Recuérdense siempre de la unidad de medida. En la prueba le descuentan puntos por eso. Luego, como al reducir este paralelo, les quedan las tres en serie. ¿Y qué es lo que sale acá? ¿Ya? Entonces el resultado final es esto. Si no es complicado reducir en delta de estrella. Solo tienen que tener claro este dibujito. Y a partir de este dibujo, yo siempre lo que hago es esto, dibujar encima. Entonces me dibujo encima el delta y la estrella y voy conectando los nodos para guiarme con la fórmula. ¿Ya? Esto les va a servir harto para después para TO2, que todas las cargas son delta y estrella. Y a veces no están, y de distinta impedancia. Entonces van a tener que ocupar harto esta fórmula. ¿Ya? Pero eso, no es más que nada que ocupar una fórmula, son dos casos aislados de una reducción. Si no es complicado. Lo más complicado es eso, ver el dibujo y ver qué nodos corresponde a qué cosa, para poder aplicar la fórmula. Porque el resto es una fórmula, ¿no? Y ahora vamos a ver lo de transformaciones de fuente. No lo vamos a ver. Me dijeron que no lo vieron, ¿cierto? ¿Me confirman? Recién un compañero de ustedes me dijo que no lo vieron. ¿Vieron transformación de fuente? ¿Sí o no? A mí me dice, creo que no. Ya me imagino. Ya, entonces esto lo omiten.
tampoco es tan relevante. Esto sí lo vieron, me imagino, los divisores de tensión y de voltaje, y de corriente, perdón. ¿Qué cosa le hizo ver? Por conexión separaría, divisor de corriente de esta estrella, media tiene no y transformación de pop. Ah, ya, entonces. ¿Lo vieron o no lo vieron? Ya, pero creo que no lo ocupo acá abajo. No, no lo ocupo. Así que no se hagan problemas. Lo de los divisores me imagino que sí. Pero tampoco lo de transformación de fuente es algo tan complicado. Sí, creo que en la garantía les puse transformaciones de fuente. Pero lo único que tienen que saber de la transformación de fuente es que si tiene una resistencia y una fuente de tensión en serie, las pueden transformar en una fuente de corriente con la misma resistencia pero en paralelo. Si no, no necesitan más que eso. Tiene una fuente de tensión con una resistencia en serie y las pueden transformar en una fuente de corriente con la misma resistencia pero en paralelo. Eso les sirve para reducir a veces los ejercicios. Igual lo ocupan harto, a veces. Pero lo de los divisores es importante. Los divisores es una herramienta súper útil que casi nadie ocupa. Y a veces ocupando dos divisores de tensión y uno de corriente, el ejercicio sale solo. Y se ahorran de hacer mallas, se ahorran de hacer nodos y todo. Que casi todos se van por eso. Para la prueba 1 casi todos se mecanizan y todo con nodos y mallas. Y a veces los ejercicios son mucho más simples que eso. Porque hacer mallas es tedioso, a veces son 4 mallas, son ecuaciones de 4×4 y andar haciendo Kramer y toda mano. Porque en la prueba si quieren reducir, o sea, si quieren resolver matrices, y que van a tener que resolver matrices cuando hagan nodo y mallas porque salen muchas ecuaciones, al profe le gusta que hagan Kramer, pero que anoten ahí la matriz, el determinante y cuánto vale el determinante. Y así con todo, así, el Kramer paso a paso. O sea, tampoco paso a paso, pero sí que tengan los cálculos de los determinantes. ¿Cómo calculan el determinante? Y su mejor técnica, ¿no? La que tengan ustedes. ¿Por qué lo hace así? Porque es más fácil, una es más fácil de revisar y eso también evita que cometan errores. ¿Ya? Porque no pueden ocupar calculadoras programables para la prueba 1. Para la prueba 3 recién pueden usar eso. O sea, hay que resolver los sistemas de ecuaciones a mano. Pero con Kramer les sale. Así que el que no se acuerda mucho de Kramer, le recomiendo que lo repase. Ya veamos lo del divisor. Esto es un poco de materia para refrescar, pero prefiero que lo apliquemos de una y si quedan dudas se lo voy explicando a la carrera. Ya. Este es el ejercicio 4. A partir de este circuito, dice encontrar la tensión en R3 y la potencia utilizando divisor de tensión. Y después dice la corriente R2 en R2 y la potencia en R2 utilizando divisor de corriente. Ya, entonces para lo primero. Para ocupar un divisor de tensión tiene que estar esta configuración. O sea, esta configuración, ¿qué quiere decir? Que yo necesito una tensión a partir de estos nodos y una resistencia en serie. O sea, en verdad puede ser así, mejor. Una resistencia equivalente y estos son los nodos que yo quiero calcular el divisor de tensión, por ejemplo. Sería como un R equivalente. Y estos serían los nodos donde yo quiero calcular la tensión. Que pongámosle R3 en este caso. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Saber la tensión de estos dos nodos y una resistencia en serie equivalente. Equivalente quiere decir todo el resto que no sea la carga. ¿Ya? Y ahí puedo calcular la tensión, ocupando la fórmula. Entonces, lo primero que necesitamos es encontrar la tensión. Si ven acá, ustedes reducen estas dos resistencias, R4 con R5, y les quedaría en paralelo.
En paralelo, dos resistencias en paralelo mantienen su tensión. Por lo tanto, si yo la reduzco, esta en serie, y después la hago el paralelo en R3, voy a seguir manteniendo la tensión porque están en paralelo. ¿Ya? Por lo tanto, no se ve alterado ese cálculo de tensión en R3. ¿Ya? Entonces, me sirve para poder achicar el circuito. Entonces, lo único que me faltaría, porque si omiten esta parte de acá, si omiten la parte del R4 con el R5, ¿cómo se los puedo tapar? Rayando. Imaginen que eso no está. Si esas dos no están, ya tienen los nodos donde quieren calcular la tensión, que sería este y este, ¿cierto? El B y el A. Tendrían el R equivalente, por decirlo acá, que sería el R2, y lo único que les falta es calcular la tensión en estos nodos de acá, que equivale a calcularla acá, ¿cierto? Sería calcular la tensión en R1. Entonces, si hacen eso, ya podrían aplicar el divisor de tensión. Entonces, lo que nos falta es calcular la tensión en R1 para poder aplicarla. Entonces, para eso vamos a tener que reducir. Entonces, reducen estos dos en serie lo reducen en paralelo con R3 y después le suman el serie de R2, que todo eso está explicado acá. Acá tienen el serie de R4 y R5, tienen el paralelo con R3 y esa resistencia equivalente se la suman en serie R2. ¿Ya? Después para abajo es solo álgebra. Bien, acá está aplicada la fórmula. Es la multiplicación de las dos resistencias. Acá pongo la suma directamente porque están en serie, ¿cierto? Y abajo es la suma total. Entonces sería 20 por 5 dividido en 25 y eso más 6. Esto me da 10. Entonces, esa resistencia sería esta resistencia de acá. ¿Cierto? Y después lo puedo volver a reducir para calcular como esta resistencia Rx está en paralelo a R1, si yo las reduzco entre sí y le calculo la tensión de esa resistencia, sigo manteniendo la tensión en R1 porque está en paralelo. ¿Ya? ¿Qué es lo que sale acá? Entonces, la reducción de dos resistencias del mismo valor en paralelo es la mitad. El resultado es la mitad. Entonces me quedaría 50, o sea, me quedaría los 5 ohms y en serie con una fuente corriente. Entonces la tensión sale directamente, que sería 10 por 5, 50. ¿Cierto? Ya está ahí todo bien, ¿cierto? Sería 50. Luego se vienen acá, ¿cierto? De acá se comienzan a devolver. Entonces se devuelven hasta este punto. Que este punto es Rx. Es Rx separado. Es R2 más el paralelo de todo, más todo este paralelo de acá. Sería, pongámosle RZ, no sé, por ponerle un nombre. Debajo es RZ. ¿Ya? Entonces, ¿para qué hago eso? Para poder aplicar el divisor de tensión. Este ejercicio más que nada muestra cómo podrían ocupar un divisor de tensión. Pero la idea es que ustedes sean capaces de como verlo, dónde pueden aplicarlo y cómo, y qué tengo que hacer para poder aplicarlo directamente, ¿ya? Acá yo me demoro explicándolos paso a paso, pero si en verdad lo hacen ustedes en sus casas van a ver que es reducir un par de resistencias y nada más, y una multiplicación. Es súper corto. Como tengo los voltajes en estos nodos, puedo aplicar directamente el divisor de tensión. ¿Que cómo es? Donde yo quiero mi tensión es el valor de la tensión en los nodos, que esto sería equivalente como conectar una fuente acá. Ya sería lo mismo, omitiendo esta resistencia. ¿Ya? Serían la tensión donde estoy, pongámosle Bx, por la resistencia donde yo quiero calcular la tensión, dividido la resistencia total, que la resistencia total sería la suma, sería el RI en este caso, RI más R2. A este pongámosle RI para que tenga sentido.
RI. Recuerden que RI, que es los 4 ohms, viene de la reducción en paralelo de R3 con la suma de esta serie. Por lo tanto, mantiene la tensión. Entonces, si calculo la tensión en RI, es lo mismo que calcular la tensión en R3. Entonces, después viene un simple reemplazo de números y les da que es de 20 volts. Y como piden la potencia, yo sé que la potencia es P es igual a P por I, pero por ley de Ohm puedo ocupar esta para resistencias, ¿cierto? Que es la que supo. Como ya conozco la tensión al cuadrado dividido la resistencia me da la potencia, que sería de 80 watts. Y como es una resistencia, absorbe, ¿ya? No pueden poner que una resistencia absorbe energía o potencia. O sea, que entrega, perdón. Las resistencias no entregan energía al circuito, ni potencia, ¿ya? Solo la absorben. Para que no la vayan a poner en la prueba. Y para la corriente I2, necesitamos esta configuración para aplicar divisores de corriente. Necesitamos una fuente de corriente, o la corriente en una rama, el valor de la corriente, y todo el resto de cargas tiene que estar en paralelo, ¿ya? Como se muestra acá. Entonces, para llegar a este tipo de configuración ya llegamos anteriormente. Llegamos acá. Si lo ven. ¿Ya? Entonces, ocupando ese mismo, puedo calcular la corriente en IRX. Recuerden que RX viene de R2 más RI, que están en serie. Por lo tanto, si yo calculo la corriente en RX, es la misma corriente en R2 y en RI, porque vienen de una reducción en serie, ¿ya? Entonces se aplica el divisor de corriente. ¿Y cómo se aplica? Acá pueden ocuparlo con conductancia que se ocupa, que sería la misma lógica que el divisor de tensión, pero con conductancia. Entonces sería la corriente donde yo quiero, que sería en Rx, sería el valor de la fuente, y 1 en este caso, por la conductancia donde yo quiero calcular, dividido en la conductancia total, que sería la suma de las conductancias. Sería G1 más GRX, ¿cierto? Y recuerden que G es igual a 1 dividido en R. Entonces acá sería 10 por 1 dividido en 10, y en 1 dividido en 10, más 1 dividido en 10. Y eso sería 1 dividido en 2 dividido en 10. Y eso me da 5, si no recuerdo. Si no mal recuerdo. Sería 10 dividido en 2. Y eso es 5 amperes. ¿Ya? También otra que pueden ocupar, que por si no quieren trabajar con conductancia, pero es válida solo si son dos resistencias no en paralelo. Si son más de dos, ya no lo pueden ocupar. Que sería la fuente por la resistencia donde no quiero calcular la corriente. En este caso sería R1 dividido en la suma total. R1 más Rx. Esto debería dar lo mismo. 10 por 10 dividido en 10 más 10. Y en este caso sería 100 dividido en 20, y eso es 5. ¿Ya? Le da lo mismo. Ahí ustedes ven cuál ocupan. ¿Ya? Con conductancia es lo mismo que el divisor de tensión, es la conductancia donde yo quiero la corriente dividido la conductancia total. Y si lo quieren hacer con pura resistencia, y son solo dos resistencias, lo hacen así. ¿Ya? Ahí tienen dos caminos. Y la potencia, como tienen la corriente, tienen que la potencia es IR cuadrado por R2. Sería 25 por 6. Y esos son 150 watts que absorbe. ¿Ya?
Eso sería, sí, más que nada eso era lo que queríamos recordarles la semana pasada. Lo que yo quería hacer ahora, no sé si les tinca, ¿verdad? No sé, ahora que son poco igual lo podría hacer. Que simulemos alguno de estos ejercicios en el multisim, porque pronto les vamos a mandar la tarea y en la tarea tienen que simular en multisim. No sé si les tinca que simule un ejercicio de esto, para que vean cómo funciona más o menos multisim. Ya. ¿Cuál hacemos? El primero, que el primero era como que tenía hartas cosas. ¿Ya? Ya el primero. Voy a compartir la pantalla multisim. Dame un segundo. Igual esto les sirve harto para que ustedes mismos puedan ir estudiando en su casa. Si saben ocupar el multisim, pueden... Oh, espérenme un segundo. Pueden verificar ustedes sus ejercicios cuando estén... ¿Se ve bien? A ver, hacerle un poco de zoom. ¿Se ve bien ahí? Ya. Entonces dijimos que íbamos a poner el ejercicio 1. El ejercicio 1 era ya acá, primero. Esta sería la plataforma del multisim, para una pequeña introducción. Y lo más importante que ustedes quieren es dónde están los elementos para poder yo armar el circuito. ¿Ya? Ustedes se van a Place, a Componentes, y acá está, ponen All Groups. Bueno, y acá está la lista de todos los elementos. Tienen de todo, tienen transistores, de todo, 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 todo. Pero las que necesitan ustedes para este curso que se encuentran en Source, que serían todos los tipos de fuentes, fuentes alternas, fuentes continuas, las tierras, fuentes alternas también, tienen de escalones, ya tienen rampa, tienen de todo. Tienen las de corriente, corriente alterna, corriente continua, ahí tienen que ir buscando. En Source tienen todo lo que es tipo de fuente, tienen las fuentes controladas también, tienen la fuente controlada de voltaje, acá tienen la fuente de voltaje controlada por corriente, acá debe estar la de voltaje por voltaje, acá está, la corriente de voltaje controlada por voltaje, y abajo están las de corriente. La de corriente controlada por corriente y la de corriente controlada por voltaje. ¿Ya? Todo eso se encuentra en la pestaña de Source. Y la otra que les necesitan es la de Basic, ¿ya? Que tienen que buscar los resistores para la primera parte del curso. Y después en la segunda parte van a ver capacitores e inductores y se encuentran en el mismo lado. Entonces por ahora necesitamos una resistencia. Le hacen clic a cualquiera, no es necesario que busquen el valor que ustedes necesitan de verdad, sino que escogen cualquiera nomás y la ponen. Así. ¿Ya? Entonces necesitamos eso, necesitamos una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Ya, esos serían los elementos que necesitamos, ¿cierto? Para rotar una resistencia, porque a veces la necesitan que esté verticalmente, le hacen clic, control R. Y con control R la van rotando. O le hacen clic derecho y le ponen rotar, rotar y todo el tema. Pero con control R las pueden hacer rotar. ¿Ya? Entonces necesitamos, son 8 resistencias. Entonces las pueden copiar y pegar. Control C, control V. Ahí están las 8. Y para modificarlas, doble clic. Y acá en Label le pueden poner el nombre que quieran. Y en Value le ponen el valor de la resistencia que ustedes necesitan. Que yo necesito que el R1 valga 12 amperes. Voy a hacer el mismo orden de resistencia que está en el circuito ya, para que no se enrede. Necesito R4,
R4 vale 4 ohms. Y esa va acá. R3 vale 8 ohms. Y esa va acá. Y R1. R2 vale 4. Acá. R5 vale 24. R6 vale 12. Y va acá abajo. R7 vale 10. Y con control Z igual pueden deshacer un cambio que hayan hecho, o si lo movieron de hacia un lado distinto, tal tema. Ya, ahí sería todo. Y para unir los cables lo único que tienen que hacer es de un nodo salir al otro nodo. Se está viendo, ¿cierto? Ah, sí, ahí está. Entonces de un nodo hacia el otro nodo. Nodo hacia el otro nodo. Y le van dando la forma. Que es así. 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 Y así. Ups. ¿Cierto? Y así era el circuito que vimos al principio, el primero. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos pedía? Nos pedía el valor de la corriente. A ver cómo se los puedo hacer para que esta fuente no me moleste. La voy a sacar, ¿ya? Y voy a poner una... A ver, ¿qué les puedo poner? Para que probemos qué es la tensión y la corriente. Podría poner un... No, puedo poner un corto. No va a funcionar que les pueda medir porque le voy a dedicar un valor a la fuente de corriente. Les pongo una resistencia en vez de la fuente y le calculamos lo mismo. Quizás no da los mismos valores, pero... Quizás no da los mismos valores, pero... Es para que aprieten a conectar el multisim, o sea, el multímetro y todo eso, ¿ya? Para que lo vean. Pongamos que la resistencia vale 10 ohms, ¿ya? Entonces lo que queremos hacer es calcular todo en esa resistencia. Queremos calcular la tensión, la potencia y la corriente. Calculemos todo de una, ¿ya? Porque les va a servir para la tarea. ¿Ya? Entonces, calcular BR9, la corriente en R9 y la potencia en R9. ¿Ya? Entonces, lo primero, para simular sí o sí tienen que conectar la tierra, ¿ya? Al circuito. No pueden dejarlo así nomás, tienen que ustedes conectar la tierra. Entonces se van a Place, Componentes, Source, y ahí está la tierra. En Power Source está Ground, que es la tierra, ¿ya? Y la conectan. ¿Ya? La tierra generalmente se conecta abajo de la fuente como principal, ¿ya? Que sería, en este caso no es de 12, vale 80. Bueno, ya, el único cambio que hice fue, en vez de conectar la fuente de corriente, calcular, poner una resistencia como carga, ¿ya? Y a esa calcularle la corriente, la potencia y todo. Entonces, tienen dos caminos. Pueden conectar un multímetro, que sería en la barra de acá a la derecha, el primer elemento dice multímetro, y le hacen clic. Entonces, ¿qué quiero calcular yo? Tensión. Calculemos tensión primero, que es lo más fácil. Entonces, ¿de qué manera tengo que conectar dos cargas para que su tensión sea igual? ¿Ya? Tengo que conectarlo en paralelo. ¿Ya? Entonces, para calcular la tensión, debo conectar el multímetro en paralelo a la carga que yo quiero sacarle la información.
Entonces, sean acá y ahí, lo conectan. Lo que yo hago también es cambiarle los colores a los multímetros que ocupo para no perderme tanto. Entonces, para eso le hacen clic derecho en color de segmento y se lo cambian. ¿Ya? Tiene que ser en color del segmento, no en el color del nodo, ¿ya? Porque el color del nodo les va a cambiar mucho más cables. Tiene que ser el color del segmento nomás y lo pongo en rojo. ¿Ya? Y para simular, le corren acá arriba donde dice, y sale esta barrita de donde dice interactuar, y le ponen a run. Lo ponen, se ponen a simular, y luego le hacen clic al multímetro. Se cercioran que el multímetro esté en voltaje, porque puede estar en... Si yo lo pongo en corriente, me va a dar una medición que nada que ver, porque está conectado en paralelo. ¿Ya? Pueden calcular tanto la corriente, el voltaje, la resistencia equivalente vista entre esos nodos y los decibeles. Eso no les sirve para nada en este curso. Y abajo está en continua, que en este caso. Pero también lo pueden poner en alterna. Y en alterna les calcularía el valor RMS, que lo van a ver más adelante. ¿Ya? Entonces nosotros lo queremos en continua y en voltaje. Entonces nuestra primera medición nos dio que es de 25.197 volts. La tensión que cae en esa resistencia. ¿Ya? Y hasta lo más fácil, calcular tensión porque es conectar un multímetro en paralelo. Ahora, si yo quiero calcular la corriente, debo conectar el multímetro en serie. ¿Por qué en serie? Porque en serie se mantiene la corriente. ¿Ya? Entonces, para eso, tengo que conectar este elemento que es el multímetro en serie a la resistencia. Entonces, lo voy a bajar un poco. Entonces, la corriente, supongo que va subiendo por el R9 y tiene que pasar por mi carga. Entonces, conecto esta patita acá y esta patita al otro nodo. ¿Ya? Entonces, si ustedes imaginan, es como que viene la corriente, una corriente subiendo por R9, pasa por R9, se viene por acá por el cable del multímetro, pasa por el multímetro y vuelve al nodo normal. Entonces, para eso se conecta en serie, ¿ya? Para no alterar la corriente ni el camino. Entonces, lo mismo. Le dan play, doble clic al multímetro y ahora cambian a valor de corriente. Se da que la corriente es de 2.5 amperes. ¿Ya? Entonces, si se calcula en serie, o sea, una corriente, tienen que conectarlo en serie. Y esa es la manera más latosa de hacerlo. Hay una manera mucho más fácil de calcular todo, que es con las fuentes, con las puntas de prueba, que son estas como lupas con letras que están acá arriba. ¿Ya? Si no les salen, deberían estar en simular o en... Oh, no. Si no les sale esa barrita, no sé dónde sacarla. Pero por defecto, cuando instalan el programa, viene esta barrita de ya puesta. Viene esta y esta. Y esta. ¿Ya? Entonces van a la lupita, a las lupitas con letras y van a ver cuál quieren usar. Tienen de voltaje, de corriente, tienen de potencia, de voltaje, y esta es una de voltaje y corriente a la vez. Ya, aquí una pequeña diferencia entre las dos de tensión, que sería esta que dice voltaje y esta que tiene voltaje pero un más y un menos. Si ustedes conectan esta y la conectan acá, va a calcular la tensión de este nodo con la tierra que ustedes impusieron. ¿Ya? Entonces, esta tensión de acá no es la tensión en R9, ¿ya? Sino es la tensión de este nodo con la tierra. ¿Ya? Para que tengan cuidado.
Entonces la que yo no recomiendo ocupar esta, recomiendo ocupar esta, que la conecto donde quiero, que sería ahí quiero el más, ya que quiero la referencia negativa. Entonces si se recuerdan da 25.197, da, si no mal recuerdo. Entonces la conectan en la punta de prueba y le ponen a play. 25.2, que es 25.197. Ya eso, valor PPP, RMS, todo eso son tensiones que van a ver para la tercera parte del curso, que tiene alterna, que es el voltaje peak to peak, voltaje RMS, etc. ¿A ustedes les interesa el primer voltaje? Y por último el voltaje DC, que será el voltaje en continuo, que es lo que estamos viendo. ¿Ya? Y para la corriente, basta que pongan punta de prueba de corriente y la ponen por el caminito que ustedes quieren ver. Y les va a dar los 2.52, que es lo que nos dio anteriormente. Hay veces que ustedes quieren calcular, porque algún ejercicio le impusieron que la corriente va en el sentido opuesto a cómo va acá. Esta punta de prueba siempre va a tender al lado donde está positiva la corriente. Pero si yo quiero invertir la referencia, basta que le ponga clic derecho y revertir la dirección de la punta de prueba. Y me cambia. Y ahí me daría el valor negativo. ¿Ya? Y si quiero calcular la potencia, también hay una punta de prueba para la potencia. Basta que le hagan clic y la ponen encima donde quieren calcular la potencia. Y ahí está la potencia. Y les da incluso hasta el signo. Por ejemplo, si acá la ponen en la fuente de tensión, que era la que entregaba la energía, les da el valor negativo, menos 290. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa fuente está entregando la potencia. ¿Ya? Lo dice todo. Entonces, la manera más fácil que tienen es la punta de prueba. Pero de igual forma les voy a mostrar cómo conectar el wattmetro. Abajito del multímetro, en la tercera posición, está el wattmeter, que es el wattmetro. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Que es conectar como dos multímetros. Un multímetro que mida la tensión y otro multímetro que mida la corriente. Entonces, como el de corriente ya lo habíamos conectado, que era así, ¿cierto? Y ahora necesito conectar el de tensión, que es conectarlo a ese nodo y conectarlo a ese nodo. Ahí le pueden cambiar los colores también, clic derecho, color de segmento, etc. Le dan a ejecutar, le dan a... y tienen la potencia. Y comprueban con las dos. Ahí está la punta de prueba. 63.5 y acá me da 63.48, que es lo mismo. Acá próximo. ¿Ya? Sí, es súper útil ocupar, es súper fácil de ocupar. Eso es lo que necesitan para saber la primera parte y la parte para la tarea, porque la tarea tienen que sí simular en este programa. Y lo otro que también les sirve, porque se los voy a decir al tiro porque después no cachan, es que si ustedes borran esto, para la simulación borran esto, ustedes pueden seleccionar todo, le ponen control C y lo pueden pegar directamente en el Word. Entonces,